engañado en la amistad y traicionado en el amor. P.E.I.M.N.A.C.A.R.T.A. de Isabel a Laura. ¿Cuántas veces? Como respuesta a mis repetidos intentos de que hicieras a mi hija un detallado relato de las aventuras y desventuras de tu vida, me has contestado: no, amiga mía, nunca atenderé a tu petición, no, hasta que no me encuentre libre del peligro de verme expuesta una vez más a experimentar tales horrores. Estoy convencida de que ese momento ha llegado. Hoy cumples 55 años. Si alguna vez puede decirse que una mujer está a salvo de la firme perseverancia de desagradables amantes y de la cruel persecución de padres obstinados, es sin duda en ese momento de su vida. ISABESUNDACARDA de Laura a Isabel. Aunque no estoy de acuerdo contigo cuando supones que nunca más estaré expuesta a desgracias tan inmerecidas como las que ya he experimentado, para evitar que me acuses de obstinación o de maldad, he decidido satisfacer la curiosidad de tu hija. Confío en que la fortaleza con la que he sufrido las numerosas aflicciones de mi vida pasada sea para ella una lección provechosa a la hora de afrontar las que puedan sobrevenirle en la suya. TRCRACARDA de Laura a Marianne. Como hija de mi amiga más íntima, creo que tienes derecho a conocer mi triste historia, la cual tu madre me ha pedido que te contara tan a menudo. Mi padre era natural de Irlanda y vivía en Gales. Mi madre era la hija ilegítima de un par escocés y de una bailarina de la ópera. Yo nací en España y me eduqué en un convento en Francia. Cuando cumplí los 18 años, mis padres me hicieron volver bajo el techo paterno en Gales. Nuestra mansión estaba situada en uno de los parajes más románticos del Valle de Uske. Aunque hoy mis encantos se han reducido considerablemente y se han visto también maltratados por las desgracias que he padecido, una vez fui bella, pero encantadora como era. Las gracias que adornaban mi persona eran las menos relevantes de mis perfecciones. Era dueña de todas las cualidades más destacadas y usuales de mi sexo. Durante mi vida en el convento, el progreso que hacía en el estudio excedía siempre a la enseñanza recibida. Mis conocimientos eran muy superiores a los propios de mi edad, y pronto dejé atrás a mis maestros. Poseía, al más alto nivel, todas las virtudes con las que una personalidad puede verse adornada. En mí se daban cita todas las buenas cualidades y todos los sentimientos nobles. Mi única falta, si es que así puede llamarse, era una sensibilidad demasiado viva hacia las penas de mis amigos, de mis conocidos, y en especial, hacia las mías. ¡Ay, cuánto he cambiado! Aunque es cierto que mis desgracias siguen haciéndome sufrir como entonces, ya nunca sufro por las de otros. También mi talento empieza a desvanecerse y ya no puedo cantar tan bien como solía, o bailar con la gracia con la que acostumbraba hacerlo. He olvidado completamente el minuet de la cour. Adeia. LARACORTACARDA de Laura a Marianne. Nuestro vecindario era pequeño, ya que se reducía a tu madre. Quizá ella te ha contado, ya que siendo abandonada por sus padres en la indigencia, se había retirado a Gales por motivos económicos. Allí fue donde comenzó nuestra amistad. Isabel tenía entonces 21 años. Aunque tanto su persona como sus modales eran agradables, nunca poseyó una centésima parte de mi belleza o de mis perfecciones. Isabel había visto el mundo, había pasado 2 años en uno de los mejores internados de Londres, 2 semanas en Bath, y había cenado una noche en Southampton. Ten cuidado, mi querida Laura, me decía a menudo, ten cuidado de la insípida vanidad y de la ociosa disipación de la metrópolis de Inglaterra. Ten cuidado de los lujos superficiales de Bath y del apestoso pescado de Southampton. ¡Bea!, exclamaba yo, ¿cómo podría evitar males a los que nunca estaré expuesta? ¿Qué probabilidades tengo de comprobar la disipación de Londres, los lujos de Bath o el apestoso pescado de Southampton? Yo, que estoy condenada a malgastar los días de mi juventud y mi belleza en una humilde casa del Valle de Uske. ¡Ah! Qué poco pensaba entonces que pronto se me ordenaría abandonar esa humilde casa por los engañosos placeres del mundo. Adeia. LARAQNNACARDA de Laura a Marianne. Una noche de diciembre, mientras mi padre, mi madre y yo conversábamos en torno al fuego, nos vimos muy sorprendidos por la violencia con que alguien llamaba a la puerta principal de nuestra casa rústica. Mi padre se puso en pie. ¿Qué ruido es ese?, dijo. Suena como si llamaran a la puerta, replicó mi madre. Sí, suena a eso, dije yo. Comparto vuestra opinión, dijo mi padre. Realmente el sonido parece causado por una violencia inusitada que se ejerciera sobre nuestra inofensiva puerta. Sí, exclamé yo.
No puedo evitar pensar que debe de tratarse de alguien que desea ser admitido en nuestra casa. Esa es otra cuestión, replicó él. No debemos pretender determinar cuál es la causa por la cual la persona llama a la puerta, aunque estoy parcialmente convencido de que alguien llama a la puerta. En ese momento, el discurso de mi padre se vio interrumpido por un tremendo golpe que de algún modo nos asustó a mi madre y a mí. «¿No haríamos mejor en ir a ver quién es?», dijo ella. «Los criados han salido». «Creo que haríamos bien», repliqué yo. «Sin duda», añadió mi padre. «En todos los sentidos». «Vamos ya», dijo mi madre. «Cuanto antes mejor», contestó él. «Oh, no perdamos más tiempo», exclamé yo. En ese momento nuestros oídos se vieron asaltados por un tercer golpe más violento, aún que los precedentes. «Estoy segura de que alguien llama a la puerta», dijo mi madre. «Sí, debe de ser eso», replicó mi padre. «Creo que los criados han vuelto», dije yo. «Me parece escuchar a Mary que se dirige hacia la puerta». «Me alegro», exclamó mi padre, «porque tengo muchas ganas de saber de quién se trata». Mi suposición había sido correcta, porque Mary entró inmediatamente en la habitación, y nos informó de que un joven caballero y su criado se encontraban ante la puerta, se habían perdido, tenían mucho frío, y rogaban que se les permitiera calentarse junto al fuego. «¿No vas a permitirles entrar?», dije yo. «¿Tienes alguna objeción, querida?», dijo mi padre. «Absolutamente ninguna», replicó mi madre. Sin esperar nuevas órdenes, Mary salió inmediatamente de la habitación y volvió seguida acompañada por el joven más apuesto y encantador que jamás hubiera visto. Ella se quedó con el criado. Mi sensibilidad natural ya se había visto muy afectada por los sufrimientos del desdichado extraño, y en cuanto le contemplé por primera vez, me di cuenta de que la felicidad o la desgracia de mi vida futura dependía totalmente de él. A.D.I.A.L.A.R.A. Sexta carta de Laura Marianne. El noble joven nos informó de que su nombre era Lindsay, aunque por razones particulares lo llamaré aquí Talbot. Nos dijo que era el hijo de un varón inglés, que su madre había muerto hacía muchos años, y que tenía una hermana de estatura media. Mi padre continuó diciendo: «Es un miserable canalla y un mercenario, solo puedo traicionar de este modo sus flaquezas ante personas tan queridas como las que aquí se congregan, sus virtudes». «Mi estimado Polidoro», dijo dirigiéndose a mi padre, «las suyas, querida Claudia, y las suyas, mi encantadora Laura, hacen que les entregue así mi confianza». Hicimos una inclinación de cabeza. Mi padre, seducido por el falso brillo de la fortuna y la delusoria pompa de un título, insistió en ofrecer mi mano a Lady Dorothea. «No, nunca», exclamé yo. «Lady Dorothea es agraciada y cautivadora, no hay mujer que yo prefiera a ella. Pero sepa usted, Sir, que rehúso a casarme con ella por acceder a sus deseos. No, nunca podrá decirse que complací los deseos de mi padre». La masculinidad de su respuesta provocó nuestra admiración. El joven siguió hablando. Sir Edward quedó muy sorprendido. Quizá no esperaba encontrarse con una oposición tan decidida a su voluntad. «Por todos los santos, Edward, ¿de dónde has sacado tantas ridículas monsergas? Sospecho que te has dedicado al estudio de novelas». Yo me negué a contestar. Eso estaba por debajo de mi dignidad. Monté mi caballo, y seguido por mi fiel William, me dirigí a casa de mi tía. La casa de mi padre está situada en Bedfordshire, la de mi tía en Middlesex, y aunque me considero un notable conocedor de la geografía, no acierto a entender cómo, cuando esperaba haber llegado a la casa de mi tía, me encuentro a mí mismo en este hermoso valle, y descubro que estamos en el sur de Gales. Después de vagar algún tiempo por las orillas del río Uske, sin saber qué dirección tomar, comencé a lamentar mi cruel destino de la forma más patética y amarga. La oscuridad era total, no había una sola estrella que guiara mis pasos, y no sé qué hubiera sido de mí si, finalmente, y en medio de aquella solemne penumbra que me rodeaba, no hubiese discernido una luz distante, la cual, a medida que avanzaba, resultó provenir de la alegre llamarada de su chimenea. Impelido por la suma de las desgracias que me acuciaban, a saber, el miedo, el frío y el hambre, no dudé en buscar refugio en su casa, algo que finalmente he conseguido. «Y ahora, adorable Laura», continuó diciendo, tomando mi mano, «¿cuándo podré, si es que es posible albergar esa esperanza, obtener una recompensa por todos los terribles sufrimientos que he padecido durante el tiempo que ha durado mi afecto por ti, objeto de todas mis aspiraciones? ¿Cuándo me recompensarás con tu persona?» «En este instante, querido y encantador Edward», repliqué yo.
Nuestra unión fue inmediatamente bendecida por mi padre, que aunque nunca se ordenara sacerdote, había sido educado para ingresar en el seno de la Iglesia. Adeia, L.A.R.A. Séptima carta de Laura Marianne. Después de nuestro matrimonio, permanecimos solo unos días en el valle de Uske. Una vez me hube despedido afectuosamente de mi padre, mi madre y mi Isabel, me dirigí con Edward a casa de su tía en Middlesex. Philippa nos recibió con grandes muestras de cariño. Mi llegada constituyó sin duda una agradabilísima sorpresa para ella. No solo porque no sabía nada de mi matrimonio con su sobrino, sino también porque no tenía la más remota idea de mi existencia. Augusta, la hermana de Edward, estaba de visita en la casa cuando llegamos. Encontré que era exactamente como su hermano me la había descrito, de estatura media. Augusta me recibió con la misma sorpresa que Philippa, aunque no con la misma cordialidad. Había una desagradable frialdad y una reserva amenazante en la forma en que me recibió, igualmente perturbadora e inesperada, ni rastro de la interesante sensibilidad o amable simpatía que debían haber distinguido sus modales y sus palabras en el momento en que fuimos presentadas. Su lenguaje no era ni cálido ni afectuoso, sus miradas no eran ni alegres ni cordiales, sus brazos no se abrieron para recibirme en su corazón, aunque yo tendiera los míos para estrecharla contra el mío. Una breve conversación entre Augusta y su hermano, que escuché accidentalmente, aumentó mi rechazo hacia ella y me convenció de que su corazón estaba tan poco preparado para los dulces lazos del cariño como para el atractivo intercambio de la amistad. ¿Crees que mi padre te perdonará alguna vez este imprudente enlace?, decía Augusta. Augusta, replicó el noble joven, creía que tenías una opinión más alta de mí. Deberías imaginar que no iba a degradarme de forma tan abyecta como para considerar la opinión de mi padre en ninguno de mis asuntos, más aún tratándose de un asunto de importantes consecuencias para mí. Dime con sinceridad, Augusta, ¿alguna vez me has visto consultar su parecer o seguir su consejo sobre cualquier menudencia, desde que tenía 15 años? Edward, replicó ella, eres demasiado modesto a la hora de elogiarte a ti mismo. ¿Solo desde que tenías 15 años? Mi querido hermano, te concedo que desde que tenías 5 años no has contribuido voluntariamente a la más mínima satisfacción de nuestro padre. Aún así, no dejo de sospechar que pronto te verás obligado a degradarte ante ti mismo y a buscar ayuda para tu mujer en la generosidad de Sir Edward. Nunca jamás, Augusta, me degradaré de ese modo, dijo Edward. Vaya, ¿qué clase de ayuda crees que Laura puede recibir de él? Solo la muy insignificante que se traduce en poder comer y beber, contestó ella. Comer y beber, replicó mi esposo, en un tono noble y despreciativo. ¿Imaginas que la única ayuda que una personalidad elevada como la de mi Laura puede recibir consiste en el bajo y grosero suministro de comida y bebida? No conozco ninguna otra tan eficaz, contestó Augusta. ¿Es que nunca has sentido los deliciosos dardos del amor, Augusta?, replicó mi Edward. ¿Acaso tu vil y corrupto paladar cree imposible vivir del amor? ¿Te resulta inconcebible el lujo que es vivir las dificultades que inflige la pobreza junto al objeto de tu más tierno afecto? Resultas demasiado ridículo, dijo Augusta, y no me molestaré en discutir contigo. Sin embargo, quizá con el tiempo te convenzas de que la aparición de una joven muy hermosa, que fue conducida a la habitación en cuya puerta yo estaba escuchando, me impidió oír el resto. Al anuncio de Lady Dorothea, abandoné inmediatamente mi puesto y la seguí a la salita, porque recordaba muy bien que era ella la dama que había sido propuesta como esposa a mi Edward por el cruel e implacable varón, aunque la visita de Lady Dorothea era nominalmente para Philippa y para Augusta. Tenía ciertas razones para pensar que, sabedora del matrimonio y de la llegada a Edward, el principal motivo de la misma era verme. Pronto me di cuenta de que, aunque encantadora y elegante en su persona, aunque educada y de palabra fácil, por lo que se refiere a los sentimientos tiernos y delicados y a la refinada sensibilidad, pertenecía a ese grupo de seres inferiores de los que Augusta formaba parte. Dorothea permaneció en nuestra compañía durante una media hora, sin que en el curso de su visita me confiara uno solo de sus secretos pensamientos, ni me pidiera que le confiara los míos. Te será fácil imaginar, mi querida Marianne, que no pudiera sentir ningún tipo de afecto o de sincero cariño hacia Lady Dorothea. Adeu Laura. Octava carta de Laura a Marianne. Continuación. Lady Dorothea no acababa sino de dejarnos, cuando fue anunciada una nueva visita, tan
Inesperada como la anterior, se trataba de Sir Edward, quien, informado por Augusta del matrimonio de su hermano, venía sin duda a reprochar a su hijo que se hubiera atrevido a unirse a mí sin su conocimiento. Pero Edward, previendo sus intenciones, y tan pronto como entró en la habitación, se dirigió hacia él con paso heroico y le habló de la siguiente manera: «Conozco el motivo de su visita, Sir Edward. Viene aquí con el bajo deseo de reprocharme el enlace indisoluble que he llevado a cabo con mi Laura sin su consentimiento. Pero sepa usted, Sir, que me vanaglorio de este acto y que me jacto sobremanera de haber causado la insatisfacción de mi padre». Dicho esto, tomó mi mano, y mientras Sir Edward, Filipa y Augusta se quedaban sin duda reflexionando con admiración sobre la intrepidez del valor de mi esposo, este me condujo de la salita al coche de su padre, que seguía detenido ante la puerta, y en el cual nos pusimos inmediatamente a salvo de la persecución de Sir Edward. En un principio los postillones habían recibido órdenes de tomar la carretera de Londres. Después de reflexionar un poco sobre el asunto, les ordenamos que nos condujeran a M, donde estaba la morada del amigo más íntimo de Edward, y que se encontraba a solo unas millas de distancia. Llegamos a M pocas horas más tarde, y después de anunciarnos Sofía, la esposa del amigo de Edward, vino a recibirnos, después de haberme visto privada durante 3 semanas de una verdadera amiga, pues así considero a tu madre. Puedes imaginar mi gozo al contemplar a una persona, sin duda, digna de ese nombre. Sofía estaba muy por encima de una estatura media, y era muy elegante. Una dulce languidez cubría sus encantadoras facciones solo para aumentar su belleza. Esa misma languidez era la característica de su personalidad. Pura sensibilidad y sentimiento. Nos arrojamos la una en los brazos de la otra, y después de hacer votos de mutua amistad para el resto de nuestras vidas, intercambiamos los secretos más preciosos de nuestros corazones. A este gozoso entretenimiento nos dedicábamos cuando nos interrumpió la entrada de Augustus, el amigo de Edward, que regresaba de un paseo solitario. «Mi vida, mi alma», exclamó el primero. «Mi adorable ángel», replicó el segundo, volando el uno en brazos del otro. La escena era demasiado patética para los sentimientos de Sofía y los míos propios, de modo que nos desmayamos alternativamente sobre el sofá. «Adeu, Laura. Novacardea». De la misma a la misma. Concluía el día cuando recibimos la siguiente carta de Filipa: «Sir Edward está furioso por vuestra brusca marcha, y se ha llevado a Augusta con él de vuelta a Bedfordshire. A pesar de lo mucho que deseo disfrutar de nuevo de vuestra encantadora compañía, no puedo arrancaros del lado de vuestros queridos y dignos amigos. Cuando vuestra visita haya concluido, confío en que volveréis a los brazos de vuestra P.I.P.A». Escribimos una respuesta apropiada a esta afectuosa nota, y después de agradecerle su amable invitación, le aseguramos que naturalmente la aceptaríamos, siempre que no tuviéramos otro sitio a donde ir. Aunque nuestra agradecida respuesta a su invitación solo podía agradar a un ser razonable, lo cierto es que, no sé cómo, la caprichosa dama se sintió molesta por nuestro comportamiento, y pocas semanas más tarde, no sé si por venganza por nuestra conducta, o para llenar su propia soledad, se casó con un cazadotes joven e iletrado. Este paso imprudente, aunque nos dimos cuenta de que probablemente nos privaría de la fortuna que Filipa siempre nos había dicho que un día sería nuestra, no arrancó de nuestras elevadas personalidades un solo suspiro. No obstante, sabíamos que aquella unión podría ser una fuente inagotable de tristeza para la engañada novia, y nuestra temblorosa sensibilidad se vio profundamente afectada cuando supimos por primera vez del amigo de Edward. Vino a recibirnos, después de haberme visto privada durante 3 semanas de una verdadera amiga, pues así considero a tu madre. Puedes imaginar mi gozo al contemplar a una persona, sin duda, digna de ese nombre. Sofía estaba muy por encima de una estatura media, y era muy elegante. Una dulce languidez cubría sus encantadoras facciones solo para aumentar su belleza. Esa misma languidez era la característica de su personalidad. Pura sensibilidad y sentimiento. Nos arrojamos la una en los brazos de la otra, y después de hacer votos de mutua amistad para el resto de nuestras vidas, intercambiamos los secretos más preciosos de nuestros corazones. A este gozoso entretenimiento nos dedicábamos cuando nos interrumpió la entrada de Augustus, el amigo de Edward, que regresaba de un paseo solitario. «Mi vida, mi alma», exclamó el primero. «Mi adorable ángel», replicó el segundo, volando el uno en brazos del otro.
La escena era demasiado patética para los sentimientos de Sofía y los míos propios, de modo que nos desmayamos alternativamente sobre el sofá. Adeu Laura 10. NOVNACRDA. De la misma a la misma. Concluía el día cuando recibimos la siguiente carta de Filipa. Sir Edward está furioso por vuestra brusca marcha y se ha llevado a Augusta con él de vuelta a Bedfordshire. A pesar de lo mucho que deseo disfrutar de nuevo de vuestra encantadora compañía, no puedo arrancaros del lado de vuestros queridos y dignos amigos. Cuando vuestra visita haya concluido, confío en que volveréis a los brazos de vuestra PIPA. Escribimos una respuesta apropiada a esta afectuosa nota, y después de agradecerle su amable invitación, le aseguramos que naturalmente la aceptaríamos, siempre que no tuviéramos otro sitio a donde ir. Aunque nuestra agradecida respuesta a su invitación solo podía agradar a un ser razonable, lo cierto es que, no sé cómo, la caprichosa dama se sintió molesta por nuestro comportamiento y pocas semanas más tarde, no sé si por venganza por nuestra conducta o para llenar su propia soledad, se casó con un cazadotes joven e iletrado. Este paso imprudente, aunque nos dimos cuenta de que probablemente nos privaría de la fortuna que Filipa siempre nos había dicho que un día sería nuestra, no arrancó de nuestras elevadas personalidades un solo suspiro. No obstante, sabíamos que aquella unión podría ser una fuente inagotable de tristeza para la engañada novia, y nuestra temblorosa sensibilidad se vio profundamente afectada cuando supimos por primera vez del acontecimiento. Los afectuosos ruegos de Augustus y de Sofía de que consideráramos su casa como nuestro hogar para siempre nos convencieron enseguida, y decidimos no abandonarlos nunca. En la compañía de mi Edward y de esta amable pareja, pasé los momentos más felices de mi vida. El tiempo transcurría de la forma más deliciosa, entre muestras de mutua amistad y votos de amor inalterable, sentimientos que nunca se veían interrumpidos por la llegada de desagradables visitantes, pues Augustus y Sofía habían tenido buen cuidado en, al llegar por primera vez a aquel vecindario, informar a las familias de los alrededores de que, como su felicidad se centraba totalmente en ellos mismos, no deseaban otro tipo de relaciones. Pero ay, mi querida Marianne, aquella felicidad de la que gocé entonces era demasiado perfecta para durar. El más severo e inesperado de los golpes vino a destruir en un instante toda sensación de placer, convencida como debes estarlo, por todo lo que te he dicho hasta ahora sobre Augustus y Sofía, de que nunca hubo una pareja más feliz. No tengo casi que decirte que su unión había sido contraria a los deseos de sus crueles y mercenarios padres, quienes en vano habían tratado, con obstinada perseverancia, de obligarles a casarse con personas a las que odiaban, si bien, con una fortaleza heroica, digna de ser relatada y admirada, habían rechazado constantemente someterse a un poder tan despótico. Después de haberse desprendido tan noblemente de los grilletes de la autoridad paterna por medio de un matrimonio clandestino, decidieron no traicionar jamás la buena opinión que se habían ganado en el mundo por este comportamiento, y no aceptar ningún tipo de propuesta de reconciliación que pudiera proceder de sus padres, si bien su noble independencia nunca se vio expuesta a esta última prueba. Llevaban solo unos meses casados cuando dio comienzo nuestra visita, y durante ese tiempo habían vivido muy bien gracias a una considerable suma de dinero que Augustus había graciosamente birlado del escritorio de su indigno padre, pocos días antes de su unión con Sofía. Con nuestra llegada, sus gastos aumentaron considerablemente, aunque sus medios para cubrirlos estaban casi agotados. Pero ellos, elevadas criaturas, se negaron a reflexionar por un momento sobre sus problemas pecuniarios, y se hubieran sonrojado ante la sola idea de pagar sus deudas. ¡Ay! ¿Cuál fue su recompensa por tan desinteresado comportamiento? El bello Augustus fue arrestado, y todos nos vimos en la ruina. El ignominioso comportamiento de quienes perpetraron tan ruin traición sorprenderá a tu dulce naturaleza, queridísima Marianne, tanto como entonces afectó a la delicada sensibilidad de Edward, de Sofía, de tu Laura y del mismo Augustus, y para completar aquella barbaridad sin igual, fuimos informados de que pronto se llevaría a cabo un embargo de la casa. Ah, ¿qué podíamos hacer sino lo que hicimos? Todos suspiramos y nos desmayamos sobre el sofá. Adeu, Laura. DCMACARTA. Laura. Continuación. Una vez algo repuestos de las abrumadoras efusiones de nuestra pena, Edward expresó
su deseo de que nos detuviéramos a pensar cuál era el paso más prudente que, en nuestra desdichada situación, podíamos tomar, mientras él ayudaba a su encarcelado amigo a lamentarse sobre sus desgracias. Después de prometerle que lo haríamos, se dirigió a la ciudad. Durante su ausencia, nos dedicamos a cumplir fielmente con su deseo, y tras un exhaustivo ejercicio de deliberación, finalmente acordamos que lo mejor sería abandonar la casa en la cual se esperaba la llegada de los oficiales de la justicia en cualquier momento, con el fin de tomar posesión de ella. Llenas de gran impaciencia, esperamos por tanto la llegada de Edward, con la idea de hacerle partícipe del resultado de nuestras deliberaciones. Pero ningún Edward hizo su aparición. En vano contamos los tediosos momentos de ausencia, en vano lloramos, en vano incluso suspiramos. Ningún Edward volvió. Fue este un golpe demasiado cruel, demasiado inesperado para nuestra tierna sensibilidad. No pudiendo soportarlo solo, pudimos desmayarnos. Por último, haciendo acopio de toda la resolución de la que fui capaz, me levanté, y tras empacar lo mínimo imprescindible para Sophia y para mí, la arrastré hasta el coche que había enviado llamar y nos dirigimos enseguida hacia Londres. Como la residencia de Edward estaba a unas 12 millas de la ciudad, no tardamos mucho en llegar, y en cuanto entramos en Holborn, bajando una de las ventanillas del coche, comencé a preguntar a toda persona de aspecto decente que nos cruzábamos si había visto a mi Edward. No obstante, como quiera que el coche iba demasiado deprisa para escuchar las respuestas que mi permanente pregunta recibía, la información que obtuve sobre su paradero fue muy pequeña, o prácticamente nula. ¿A dónde voy?, preguntó el cochero. A Newgate, amable joven, repliqué yo, a ver a Augustus. No, exclamó Sophia, no puedo ir a Newgate. No podría soportar la visión de mi Augustus en tan cruel confinamiento. Mis sentimientos ya han sido fuertemente golpeados por el recital de su desgracia, pero contemplarla sería una impresión demasiado abrumadora para mi sensibilidad. Como entendí perfectamente la justicia de sus sentimientos, el cochero se dirigió de nuevo hacia el campo. Es posible, queridísima Marianne, que estés un poco sorprendida de que después de los sufrimientos que había padecido, privada de cualquier tipo de apoyo y desprovista de una residencia, ni una sola vez recordara a mi padre y a mi madre, o pensara en mi casa rústica del Valle de Uske. Para que comprendas este aparente olvido, debo informarte de una circunstancia sin importancia que está relacionada con ellos, y que no he mencionado hasta ahora. La circunstancia aludida es la muerte de mis padres, acaecida pocas semanas después de mi marcha. A su muerte, me convertí en la legítima heredera de su casa y de su fortuna, pero, ay, la casa nunca les había pertenecido y su fortuna era solo usufructuaria. Tal es la depravación del mundo. Hubiera vuelto contenta al lado de tu madre, llevando conmigo a la encantadora Sophia. Hubiera sido maravilloso pasar el resto de mi vida en la querida compañía de ambas en el Valle de Uske, si no fuera porque un obstáculo se interpuso en la ejecución de tan agradable plan, el matrimonio de tu madre y su partida a un lugar remoto de Irlanda. Laura, continuación. Tengo un familiar en Escocia, me dijo Sophia al abandonar Londres, que, estoy segura, no dudará en recibirme. ¿Le digo entonces al mozo que nos lleve allí?, dije yo. Aunque después de pensarlo mejor, añadí, ay, quizás sea un viaje demasiado largo para los caballos. No queriendo, sin embargo, actuar movida por mi inadecuado conocimiento de la fuerza y las cualidades de los caballos, consulté con el cochero, quien se mostró completamente de acuerdo conmigo sobre el particular. Decidimos, por tanto, cambiar de caballos en la siguiente ciudad y hacer rápidos relevos durante el resto del viaje. Al llegar a la última hospedería de nuestro camino, que se encontraba solo a unas cuantas millas de la casa del familiar de Sophia, y para evitar imponerle nuestra compañía desconsiderada e inesperadamente, escribimos con muy buena caligrafía una nota muy elegante en la que le hacíamos un relato de nuestra menesterosa y melancólica situación, así como de nuestra intención de pasar algunos meses con él en Escocia. T.A. Pronto como enviamos esta carta, nos preparamos para seguirla en persona, y nos disponíamos a subir al coche con tal propósito, cuando nuestra atención se vio atraída por la entrada de un coche coronado con escudo y tirado por 4 caballos, en el patio de la hospedería. Un caballero bastante entrado en años descendió de él. Su primera aparición hizo que mi sensibilidad se viera maravillosamente afectada, y cuando le miré por 2 vez, una simpatía instintiva me susurró al corazón que se trataba de mi abuelo.
Convencida de que no podía equivocarme en aquella conjetura, salté inmediatamente del coche en el que acababa de entrar y, siguiendo al venerable extraño hasta la habitación a la que fue conducido, me arrodillé ante él y le rogué que me reconociera, como a su nieta. Él se detuvo, y después de haber examinado detenidamente mis rasgos, me levantó del suelo, y tendiéndome sus familiares brazos, se abrazó a mi cuello, exclamando: «Te reconozco, sí, querida resemblanza de mi Laurina, y la hija de mi Laurina, dulce imagen de mi Claudia y de la madre de mi Claudia, te reconozco como la hija de la una, y la nieta de la otra». Mientras me abrazaba de manera tan tierna, Sofía, sorprendida por mi precipitada partida, entró en la habitación, buscándome. Tan pronto el venerable par posó su mirada en ella, exclamó lleno de sorpresa: «Otra nieta, sí, sí. Veo que eres la hija de la hija mayor de mi Laurina, tu parecido con la bella Matilda lo proclama con claridad». «Goe», replicó Sofía. Cuando le vi por primera vez, el instinto de la naturaleza me susurró que teníamos algún lazo de parentesco. Pero si se trataba de abuelos o de abuelas, era algo que no podía determinar. Él la rodeó con sus brazos, y, mientras permanecían abrazados tiernamente así, la puerta de la habitación se abrió, y el más hermoso joven hizo su aparición. Al percibir su presencia, Lord St. Clair se quedó perplejo, y retrocediendo unos pasos y levantando las manos, dijo: «Otro nieto, qué felicidad tan inesperada, descubrir en el espacio de res 3 minutosutos el mismo número de descendientes. Seguro estoy de que se trata de Philander, el hijo de la Teresa, hija de mi Laurina, la amable Berta. Solo falta la presencia de Gustavus para completar la unión de los nietos de mi Laurina». «Y aquí está», dijo un agraciado joven, que en ese momento entraba en la habitación. «Aquí está el Gustavo que deseabais ver. Soy el hijo de Agata, la cuatro y más joven de las hijas de Laurina». «En verdad lo eres», replicó Lord St. Clair. «Pero, dime, ¿tengo más nietos en la casa?» «Ninguno más, mi señor». «Entonces cuidaré de vosotros sin más dilación. Aquí tenéis 4 billetes de 50 libras cada uno. Tomadlos y recordad que he cumplido con el deber de un abuelo». Y dicho esto salió enseguida de la habitación, e inmediatamente después de la casa. A.D.I.A.L.A.R.A. 12ª carta, Laura. Continuación, puedes imaginarte la enorme sorpresa que nos produjo la repentina marcha de Lord St. Clair. «Innoble caballero», exclamó Sofía. «Indigno abuelo», dije yo, tras lo cual, nos desmayamos la una en los brazos de la otra. ¿Cuánto tiempo permanecimos en aquella situación? No lo sé, pero cuando nos recobramos, nos encontramos solas, sin Gustavo, sin Philander y sin los billetes. Comenzábamos a deplorar nuestro desdichado destino cuando la puerta de la habitación se abrió y MacDonald fue anunciado. Se trataba del primo de Sofía. La premura con la que había venido en nuestro auxilio, tan pronto recibiera nuestra nota, hablaba tan bien a su favor que no dudé en juzgarlo a primera vista como a un tierno y simpático amigo. Ay, bien poco merecía ese nombre, pues, aunque nos dijo que se sentía muy preocupado por nuestras desgracias, parecía que éstas no le habían arrancado ni un solo suspiro, ni le habían inducido a lanzar un juramento contra nuestra mala estrella. MacDonald le dijo a Sofía que su hija esperaba que la llevara con él de regreso a MacDonald al 2 y que a mí, como amiga de su prima, también tendría gusto en verme. De modo que nos dirigimos a MacDonald al, donde fuimos recibidas con gran amabilidad por Janetta, hija de MacDonald y señora de la mansión. Janetta tenía entonces solo 15 años. Poseía una buena disposición natural, estaba dotada de un corazón susceptible y era simpática. De haber sido estimuladas apropiadamente, estas cualidades habrían sido un verdadero adorno en su naturaleza humana. Desgraciadamente, su padre no poseía un alma lo suficientemente elevada para admirar una disposición tan prometedora, y se había esforzado con todos los medios a su alcance por prevenir que sus buenas cualidades se desarrollaran con los años. En realidad, había eliminado de tal forma la noble y natural sensibilidad de su corazón, que había conseguido incluso que aceptara la proposición de matrimonio de un joven de su recomendación. El matrimonio debía celebrarse en pocos meses, y Graham se encontraba en la casa cuando llegamos. Enseguida nos dimos cuenta de la clase de persona que era, exactamente el tipo de hombre que hubiera elegido MacDonald. Dijeron que era sensible, instruido y agradable. Nosotras decidimos no juzgar tales naderías, convencidas de que no poseía alma, de que nunca había leído los lamentos de Werther y de que su pelo no guardaba el menor parecido con el de Auburn. Pensamos que con toda
claridad Janeta no podía sentir el menor afecto por él o, al menos, que no debía sentirlo. La misma circunstancia de que el joven era la elección de su padre hablaba tanto en su contra que incluso si en todo lo demás hubiese podido merecer ser su esposo, aquella circunstancia debería ser causa suficiente a los ojos de Janeta para rechazarle. Decidimos exponerle estas consideraciones a una luz adecuada, sin dudar del éxito que obtendríamos ante una persona de naturaleza tan bien dispuesta, cuyos errores tan solo habían sido inducidos por falta de una apropiada confianza en sí misma, y de un oportuno desdén por su padre. Su respuesta fue todo lo favorable que habíamos esperado. No tuvimos ninguna dificultad en convencerla de que era imposible que amara a Graham y de que era su deber desobedecer a su padre. La única cosa que parecía hacerle dudar era nuestro convencimiento de que debía unirse a otra persona durante algún tiempo, declaró una y otra vez que no conocía a ningún joven por el cual sintiera el menor afecto. Sin embargo, después de explicarle que aquello era imposible, terminó por afirmar que creía que el capitán Mackenzie le gustaba más que ningún otro. Esta confesión nos satisfizo, y después de enumerar las buenas cualidades de Mackenzie y de asegurarle que estaba locamente enamorada de él, deseamos saber si alguna vez éste le había declarado su afecto. Además de que nunca me lo ha declarado, no tengo razones para creer que haya sentido nunca algo por mí, dijo Janeta. De que te adora, replicó Sofía, no hay ninguna duda, el afecto debe de ser mutuo. ¿No te ha mirado nunca con admiración? ¿Alguna vez te ha apretado la mano con ternura? ¿Se le ha escapado una lágrima involuntaria y ha salido de la habitación de forma brusca? Nunca, que yo recuerde, replicó ella. Siempre ha salido de la habitación cuando su visita había terminado y no se ha marchado de forma brusca o sin hacer una reverencia antes. Sin duda, querida, debes estar equivocada, dije yo, porque es absolutamente imposible que se haya separado de ti sin confusión, desesperación y precipitación. Considéralo un momento, Janeta, y te convencerás de lo absurdo que es suponer que pudiera hacer una reverencia o comportarse como cualquier otra persona. Después de dejar este punto bien atado para nuestra satisfacción, el siguiente paso era determinar la forma en que debíamos informar a Mackenzie de la favorable opinión que Janeta tenía de él. Finalmente decidimos hacérsela conocer por medio de una carta anónima que Sofía redactó de la siguiente manera: «Oh, feliz amante de la bella Janeta, oh, envidiable poseedor de su corazón, cuya mano ha sido destinada a otro, ¿por qué prolongas de esta forma la confesión de tu afecto al amable objeto del mismo? Oh, considera que en pocas semanas habrá concluido toda soñada esperanza que ahora puedas albergar al unirse la infortunada víctima de la crueldad de su padre al execrable y odioso Gameag. ¿Por qué favoreces tan cruelmente la proyectada miseria de su vida y de la tuya propia, retrasando esa confesión que sin duda te atormenta desde hace tiempo? Una unión secreta podrá asegurar de inmediato la felicidad de ambos». Al recibir el billete, el encantador Mackenzie, cuya modestia, como reconoció más tarde, había sido la única razón que le había hecho ocultar tanto tiempo la vehemencia de su afecto por Janeta, voló sobre las alas del amor a MacDonald, y con tanta pasión razonó su afecto por quien lo inspiraba que, después de pocas entrevistas privadas más, Sofía y yo experimentamos la satisfacción de verles partir hacia Gretna Green, lugar que eligieron antes que cualquier otro para la celebración de sus esponsales, a pesar de que se encontraba a una considerable distancia de MacDonald. Adeu, Laura. 13ª carta. Laura. Continuación. Habían pasado casi 2 horas desde su marcha, sin que MacDonald o Graham hubiesen sospechado nada del asunto, y esto ni siquiera hubiera llegado a suceder de no haber sido por un pequeño accidente, un día en que Sofía, con su propio juego de llaves, abrió un cajón privado de la biblioteca de MacDonald, descubrió que era ese el lugar donde guardaba sus documentos importantes, entre ellos algunos billetes de banco de gran valor. Sofía me hizo partícipe de aquel descubrimiento, y, después de acordar ambas que privar a un vil canalla como MacDonald de su dinero, quizá ganado deshonestamente, sería un acto de justicia, decidimos que la próxima vez que alguna de las dos pasara por allí tomaría un billete o 2 del cajón. Más de una vez habíamos llevado a cabo este plan, tan bien trazado, pero, el mismo día de la escapada de Janeta, mientras Sofía se dedicaba a trasvasar elegantemente un billete de 5 libras del cajón a su propio monedero,
Vio impertinentemente interrumpida esta tarea por la entrada, brusca y precipitada, del mismo MacDonald. Sophia, que a pesar de ser toda dulzura, podía, cuando la ocasión lo requería, hacer alarde de la dignidad de su sexo, adoptó inmediatamente una expresión amenazante y, lanzando una mirada enfadada al impertérrito acusado, le preguntó de forma altiva: ¿por qué mi retiro se ha visto interrumpido de manera tan insolente? El imperturbable MacDonald, sin intentar siquiera disculparse del crimen del que se le acusaba, se dedicó por el contrario a recriminar a Sophia por privarle de su dinero de forma tan innoble. Sophia se sintió herida en su dignidad. «Canalla», exclamó ella, volviendo a poner el billete en el cajón, «¿cómo te atreves a acusarme de un acto cuya sola idea me hace sonrojar?» El ruin canalla seguía sin convencerse, y continuó recriminando a la justamente ofendida Sophia en un lenguaje tan lamentable que finalmente la encantadora dulzura de su naturaleza se vio provocada en exceso y la indujo a vengarse de él, informándole de la escapada de Janetta y de la parte tan activa que ambas habíamos tomado en el asunto. En aquel punto de la disputa entré en la biblioteca, y como podrás imaginar, me sentí tan ofendida como Sophia ante las retorcidas acusaciones del malevolente y despreciable MacDonald. «Ruin villano», grité, «¿cómo se atreve a ensuciar la inmaculada reputación de tan excelsa y brillante mujer? ¿Y por qué no sospecha igualmente de mi inocencia?» «Tranquilícese a ese respecto, señora», replicó él, «y permítame que le diga que sí, sospecho y que, por lo tanto, deseo que ambas abandonen esta casa en menos de media hora». «Lo haremos encantadas», contestó Sophia. «Hace mucho tiempo que nuestros corazones sienten un gran odio por vos, y nada salvo nuestra amistad por vuestra hija nos ha retenido tanto tiempo bajo vuestro techo. Su amistad por mi hija se ha visto enormemente ejemplificada al haberla arrojado en los brazos de un vulgar cazadotes», replicó él. «Sí», exclamé yo, «entre tantas desgracias, pensar que por medio de este acto de amistad hacia Janetta no tenemos ya ninguna obligación con su padre, nos proporcionará sin duda cierto consuelo. No dudo que para sus mentes elevadas este sea un pensamiento muy gratificante», dijo. Tan pronto como empacamos nuestro guardarropa y nuestros objetos de valor, abandonamos MacDonald's Hall. Después de caminar 1 milla y media, nos sentamos junto a la orilla de un claro y límpido arroyo para refrescar nuestros miembros agotados. El lugar se prestaba a la meditación. Un bosque de grandes olmos nos protegía del este, un lecho de grandes ortigas del oeste. Ante nosotras corría el arroyo susurrante, y a nuestra espalda transcurría la carretera. Nuestro estado de ánimo se inclinaba a la contemplación y a disfrutar de la belleza del lugar. El silencio que reinó entre nosotras por algún tiempo se rompió por fin cuando exclamé: «¡Qué escena tan bonita! ¿Por qué no estarán Edward y Augustus aquí para disfrutar de esta belleza con nosotras?» «Ah, mi adorada Laura», exclamó Sophia, «ten piedad de mí y evita traer a mí recuerdo la desdichada situación de mi encarcelado esposo. Ay, ¿qué no daría yo por conocer el destino de mi Augustus? Por saber si todavía está en Newgate o si ya lo han colgado, pero mi tierna sensibilidad me lo impide y no soy capaz de indagar sobre su estado. Oh, te ruego que nunca más me obligues a escuchar su adorado nombre, me afecta tan profundamente. No puedo soportar la idea de volver a escucharlo, de tal forma hiere mis sentimientos». «Perdona, Sophia, por haberte herido de esta forma sin querer», repliqué yo, y después de cambiar de conversación, le pedí que admirara la noble grandeza de los olmos que nos protegían del céfiro del este. «¡Ay, mi Laura!», volvió a exclamar, «evita hablar de un tema tan melancólico, te lo ruego. No vuelvas a herir mi sensibilidad con observaciones sobre esos olmos. Me recuerdan a Augustus. Él era como esos árboles, alto, majestuoso, poseía esa noble grandeza que tú admiras en ellos». Me quedé en silencio, temerosa de perturbarla involuntariamente hablando de algún tema que pudiese recordarle a Augustus. «¿Por qué no hablas, mi Laura?», dijo tras una breve pausa. «No puedo soportar este silencio, no me dejes sola con mis reflexiones, porque todas giran en torno a Augustus». «¡Qué cielo tan bonito!», dije yo, «¿de qué forma tan encantadora el azul se rompe con delicadas franjas de blanco!». «Oh, mi Laura», replicó ella, desviando inmediatamente sus ojos de una fugaz visión del cielo, «no me aflijas así, llamando mi atención sobre un objeto que tan cruelmente me recuerda el chaleco de satén azul con franjas blancas de mi Augustus.
ten piedad de tu desdichada amiga y evita un tema tan perturbador para ella. ¿Qué podía hacer? Los sentimientos de Sofía eran en aquel momento tan exquisitos y la ternura que sentía por Augustus tan intensa, que no me atrevía a conversar sobre nada, temiendo con justicia que el tema pudiese despertar en ella, de alguna forma imprevisible, para mí, toda su sensibilidad, dirigiendo sus pensamientos hacia su esposo, y sin embargo, permanecer en silencio era cruel, ya que me había pedido que hablara. Por suerte, un accidente muy a propósito vino a librarme de este dilema. El faetón de un caballero volcó felizmente en la carretera que se encontraba a nuestra espalda. El accidente fue muy afortunado porque apartó la atención de Sofía de las melancólicas reflexiones a las que se había entregado. Abandonando instantáneamente nuestro asiento, corrimos a rescatar a aquellos que solo unos minutos antes ocupaban una situación tan elevada viajando como viajaban en un alto faetón muy a la moda, y que ahora yacían en el suelo, cubiertos de polvo. Qué gran tema para la reflexión sobre los inciertos placeres de este mundo no hubiesen sugerido ese faetón y la vida del cardenal Wolsey a una cabeza pensadora, dije a Sofía, mientras corríamos hacia el campo de batalla. Sofía no tuvo tiempo de contestarme porque todos sus pensamientos estaban ahora centrados en el horrible espectáculo que teníamos ante nosotras, la imagen de dos caballeros, vestidos con gran elegancia, que se revolcaban en su propia sangre fue la primera que impactó nuestros ojos. Nos acercamos. Eran Edward y Augustus. Sí, mi queridísima Marianne, se trataba de nuestros esposos. Sofía lanzó un grito y se desmayó sobre la tierra. Yo grité y me volví loca en un instante, así, privadas de nuestros sentidos. Permanecimos durante algunos minutos solo para, al recobrarlos, vernos privadas de ellos de nuevo. Esta desdichada situación se prolongó por espacio de 1 hora y cuarto. Sofía se desmayaba a cada instante y yo enloquecía como ya había hecho antes. Por fin, un lamento del desventurado Edward, el único a quien le quedaba un soplo de vida, nos devolvió a la realidad. Si hubiéramos imaginado que alguno de los dos estaba con vida todavía, seguramente hubiéramos reservado parte de nuestro dolor, pero como al contemplarles por primera vez, supusimos que habían muerto, pensamos que lo único que podíamos hacer era dedicarnos a lo que nos dedicamos. Tan pronto como escuchamos el lamento de mi Edward, y posponiendo nuestras lamentaciones por el momento, corrimos sin pausa hacia el querido joven, y arrodillándonos una a cada lado de él, le imploramos que no muriera. Laura dijo, fijando sus ahora lánguidos ojos en mí, me temo que he tenido un accidente. Yo me sentí felicísima de comprobar que todavía razonaba. Oh, dime, Edward, dije yo, te ruego que me digas antes de morir qué fue lo que sucedió después del desdichado día en que Augustus fue arrestado, y nos separamos. Lo haré, dijo él, y dejando escapar un profundo suspiro expiró. Sofía cayó inmediatamente en un nuevo desfallecimiento. Mi dolor se hizo más audible, mi voz tembló, mis ojos adquirieron una mirada vacía, mi rostro empalideció, como la muerte, y mis sentidos se vieron considerablemente deteriorados. No me hables de los faetones, dije yo, desvariando de forma frenética e incoherente. Dame un violín. Tocaré para él, y le tranquilizaré en sus horas melancólicas. Tened cuidado, vosotras, dulces ninfas, de los dardos de Cupido. Esquivad las aceradas lanzas de Júpiter. Mirad el bosque de los abetos. Veo una pierna de cordero. Ve. Dijeron que Edward no estaba muerto, pero me engañaron. Le confundieron con un pepino. Y así continué, gritando salvajemente por la muerte de mi Edward. Así desvarié, locamente durante 2 horas. Y no me hubiera detenido nunca porque no estaba cansada, en absoluto, de no haber sido porque Sofía, que acababa de despertarse de su desmayo, me rogó que considerara que la noche se acercaba y que comenzaba a haber humedad. ¿Y a dónde nos dirigiremos para protegernos de ambas?, dije yo. A esa casa blanca, replicó ella, señalando un bonito edificio que se elevaba por encima del bosque de olmos y en el cual yo no había reparado antes. Yo me mostré de acuerdo y enseguida nos dirigimos hacia allí. Llamamos a la puerta y esta nos fue abierta por una anciana. Tras preguntarle si nos podría dar alojamiento por una noche, nos informó de que su casa era muy pequeña y de que solo tenía 2 dormitorios. Sin embargo, nos ofrecía uno de ellos. Satisfechas,
Acompañamos a la buena mujer al interior de la casa, donde nos vimos gratamente reconfortadas por la visión de un agradable fuego. La mujer era viuda y tenía solo una hija de 17 años, una de las mejores edades, sin duda, pero era bastante tonta y se llamaba Bridget. Nada, por tanto, podía esperarse de ella, ni ideas exaltadas, ni sentimientos delicados, ni una sensibilidad refinada. No era sino una simple joven de buen carácter, educada y bien dispuesta. Como tal, era difícil que nos disgustase, solo podía ser objeto de desdén. Adeu, Laura. 14ª carta. Laura. Continuación. Ármate, mi amable y joven amiga, de toda la filosofía de que seas capaz y reúne toda la fortaleza que poseas, porque, en el transcurso de las próximas páginas, tu sensibilidad será puesta a prueba con la máxima dureza. Las desgracias que había experimentado hasta entonces y que te he relatado, que eran comparadas con la que me propongo contarte ahora. La muerte de mi padre, de mi madre y de mi esposo, a pesar de ser más de lo que mi dulce naturaleza podía soportar, eran simples bagatelas en comparación con la desgracia que paso a relatarte. A la mañana siguiente de nuestra llegada a la casa, Sofía se quejó de un dolor violento en sus delicados miembros, dolor que se acompañaba de una desagradable jaqueca. Ella atribuyó este malestar al frío cogido durante sus constantes desmayos al aire libre y al rocío que cayera la noche anterior. Mucho me temí que efectivamente ese fuera el caso, no podía ser de otra manera. Si yo no padecía los mismos síntomas era, sin duda, porque el gran ejercicio físico que había llevado a cabo en mis ataques de locura había calentado y hecho circular mi sangre de forma muy efectiva, protegiéndome de la fría humedad de la noche, mientras que Sofía, totalmente inactiva en el suelo, debió de exponerse a todo su rigor. Su enfermedad me alarmó muy seriamente. Si a tus ojos quizá aparezca como algo sin importancia, una especie de sensibilidad instintiva me susurró que aquello podía tener un fatal desenlace. Mis temores eran más que justificados. Sofía empeoró gradualmente, y yo me sentía cada vez más alarmada por su estado. Por fin, se vio obligada a permanecer confinada todo el tiempo en la cama que nuestra generosa casera nos había asignado. Su enfermedad se agravó de forma galopante, y en pocos días acabó con ella, en medio de todas mis lamentaciones, y podrás imaginar que eran muy vehementes. No dejé de recibir cierto consuelo del hecho de haberla atendido en todo momento durante su enfermedad. Había llorado sobre ella todos los días, había bañado con mis lágrimas su dulce rostro, y había tomado constantemente sus manos entre las mías. Mi adorada Laura, me dijo pocas horas antes de morir, toma ejemplo de mi desdichado final, y evita la imprudente conducta que lo ha ocasionado. Ten cuidado con los desvanecimientos. Aunque al principio puedan parecer reconfortantes y agradables, al final, sobre todo si se repiten demasiado y en estaciones poco apropiadas, son destructivos para el organismo. Mi destino te enseñará esta lección. Muero, mártir de mi dolor por la pérdida de mi Augustus. Un desmayo fatal me ha costado la vida. Ten cuidado con los desmayos, querida Laura. Un ataque de frenesí no es ni la cuarta parte de pernicioso, es un ejercicio físico, y si no es demasiado violento, me atrevería a decir que incluso tiene consecuencias favorables para la salud. Enloquece cuantas veces quieras, pero no te desmayes. Estas fueron las últimas palabras que me dirigió en vida. Fue el último consejo a su afligida Laura, quien lo ha seguido fielmente desde entonces. Después de acompañar a mi llorada amiga hasta su última morada, abandoné inmediatamente, aunque la noche estaba avanzada, la odiosa aldea en la que había muerto y en la que habían expirado mi esposo y Augustus. No había caminado un largo trecho cuando pasó por mi lado un coche de postas, en cuyo interior tomé asiento enseguida, decidida a continuar mi camino hasta Edimburgo, lugar donde confiaba en encontrar a algún amigo piadoso que pudiera recibirme y consolarme de mis aflicciones. La oscuridad era tan grande que, al entrar en el coche, no pude distinguir el número de sus ocupantes, solo pude percibir que eran muchos. En cualquier caso, ajena su presencia, me entregué a mis tristes reflexiones. El silencio era la nota dominante, un silencio solo roto por los profundos y sonoros ronquidos de un miembro de la compañía. ¿Qué patán analfabeto debe de ser ese hombre?, pensé para mis adentros. Qué falta total de delicadeza y de refinamiento debe de tener una persona capaz de destrozar
nuestros sentidos con un ruido tan brutal. Estoy segura de que es capaz de las peores acciones. Seguro que no hay crimen, por terrible que sea, que un personaje como este no sea capaz de perpetrar. Así razonaba para mis adentros, y sin duda, aquellas debían de ser las reflexiones de mis compañeros de viaje. Por fin, la luz del día me permitió contemplar al villano sin conciencia que había perturbado tan violentamente mis sentimientos. Se trataba de Sir Edward, el padre de mi fallecido esposo. A su lado se sentaba Augusta, y en el mismo lado del asiento iban sentadas tu madre y Lady Dorothea. Imagina mi sorpresa al encontrarme así sentada entre mis antiguos conocidos. Si mi perplejidad era ya grande, esta se vio en gran medida incrementada cuando, al mirar por la ventanilla, descubrí al esposo de Filipa y a la misma Filipa sentada a su lado, sobre el pescante, y cuando, al mirar hacia atrás, vi a Philander y a Gustavus en el asiento exterior. «¡Oh, cielos!», exclamé, «es posible que tan inesperadamente me vea rodeada de mis familiares y mis conocidos más directos». Estas palabras despertaron al resto de la compañía, y todas las miradas se dirigieron a la esquina del coche en la que iba sentada. «Oh, mi Isabel», continué, arrojándome por encima de Lady Dorothea en sus brazos. «Recibe una vez más en tu seno a la infortunada Laura. Ay, la última vez que nos vimos, en el Valle de Uske, yo era feliz por haberme unido al mejor de los Edwards. Tenía un padre y una madre, y no conocía la desdicha, pero, ahora, privada de toda amistad salvo la tuya». «¿Cómo?», interrumpió Augusta. «¿Significa eso que mi hermano ha muerto? Dinos, te suplico, ¿qué ha sido de él?» «Sí, fría e insensible ninfa», repliqué yo, «aquel infortunado zagal, tu hermano, ya no existe, y ahora puedes alegrarte de ser la heredera de la fortuna de Sir Edward». Aunque la había despreciado desde el día en que escuché su conversación con mi Edward, me comporté civilizadamente, y ante los ruegos de Sir Edward y de ella misma, les prometí contarles todo el melancólico asunto. Ambos se sintieron muy afectados, incluso el pétreo corazón de Sir Edward y el insensible de Augusta dieron muestras de haber sido tocados por el dolor de aquella historia. A petición de tu madre, hice un relato de todas las desgracias que habían recaído sobre mí desde que nos separásemos, y así, hablé del encarcelamiento de Augustus y de la ausencia de Edward, de nuestra llegada a Escocia, del inesperado encuentro con nuestro abuelo y con nuestros primos, de nuestra visita a MacDonald Hall, de la singular ayuda que habíamos prestado a Janetta, de la ingratitud de su padre, de su inhumano comportamiento, de sus inexplicables sospechas, y del salvaje trato que nos dispensara, obligándonos a abandonar la casa, de nuestros lamentos ante la pérdida de Edward y de Augustus, y finalmente, de la triste muerte de mi adorada compañera. La pena y la sorpresa parecieron intensamente dibujadas en el rostro de tu madre durante todo el relato, aunque lamento decir que, para eterno reproche a su sensibilidad, la última predominó en todo momento. A pesar de que mi conducta había sido irreprochable en el curso de todas mis aventuras y desventuras, ella intentó ver faltas en mi comportamiento ante muchas de las situaciones en las que me había hallado segura, como estaba de que había actuado siempre de una forma que reflejaba el honor de mis sentimientos y de mi refinamiento. Presté poca atención a sus palabras y pasé a pedirle que, en vez de dedicarse a herir mi reputación sin tacha con injustificables reproches, satisficiera mi curiosidad y me explicara qué hacía allí. Tan pronto como hubo cumplido mis deseos sobre este particular y ofrecido un detallado informe sobre todo lo que le había acontecido desde nuestra separación, particulares que, si aún no conoces, puede dártelos a conocer tu madre, pedí a Augusta que hiciera lo propio con respecto a ella, a Sir Edward y a Lady Dorothea. Augusta me dijo que, teniendo como tenía un considerable gusto por las bellezas de la naturaleza, su curiosidad por contemplar algunos paisajes como los que ésta exhibía en aquella parte del mundo se había visto intensificada por el viaje a las tierras altas de Hilpin, y que, por lo tanto, había convencido a su padre de que hicieran un viaje por Escocia, y persuadido a Lady Dorothea de que los acompañara. También me dijo que habían llegado a Edimburgo unos días antes y que desde allí habían hecho excursiones diarias al campo en el coche de postas en el que nos encontrábamos. De una de aquellas excursiones regresaban ahora. Mis siguientes pesquisas se dirigieron entonces hacia Filipa y su esposo. Del último supe que, habiendo gastado toda la fortuna de ella, había recurrido como medio de subsistencia a aquel talento en el que siempre había destacado, a saber, el de la conducción, y que,
Habiendo vendido todo lo que les había pertenecido, salvo el coche, habían convertido este en diligencia, y que, para evitar que cualquier día se lo arrebatara, alguno de sus antiguos conocidos, lo había llevado a Edimburgo, desde donde iba a Stirling 1 de cada 2 días, y que Filipa, quien aún sentía afecto por su desagradecido esposo, le había seguido hasta Escocia, y que, generalmente le acompañaba en sus pequeñas excursiones a Stirling. Desde nuestra llegada a Escocia, mi padre continuó: Augusta ha viajado siempre en su coche para ver las bellezas del país, solo por dejarles algo de dinero en los bolsillos, porque desde luego hubiese sido mucho más agradable para nosotros visitar las tierras altas en una silla de posta, y no viajar de Edimburgo a Stirling y de Stirling a Edimburgo un día sí y otro no, en una diligencia tan atestada de gente y tan incómoda. Yo estuve totalmente de acuerdo con su punto de vista sobre el particular y, secretamente, culpé a Sir Edward por sacrificar el bienestar de su hija, a causa de una ridícula mujer mayor cuya estupidez casarse con un hombre tan joven solo merecía el reproche de todos. Su comportamiento, sin embargo, concordaba perfectamente con su carácter. ¿Qué otra cosa cabía esperar de un hombre que no poseía un solo átomo de sensibilidad, que desconocía el significado de la palabra simpatía casi por completo, y que roncaba Adeu Laura? 15ª carta. Laura. Continuación. Cuando llegamos al pueblo donde debíamos tomar nuestro desayuno, decidí hablar con Philander y con Gustavus. Con ese propósito, tan pronto como bajé del carruaje, me dirigí hacia el asiento exterior, y les pregunté con gran gentileza sobre su salud, expresándoles mi preocupación por la incomodidad de su estado. En un principio parecieron confundidos por mi aparición, temiendo sin duda que le reclamara el dinero que nuestro abuelo me había entregado y del que tan injustamente ellos me habían privado. Sin embargo, al ver que no mencionaba una palabra sobre el asunto, me pidieron que subiera con ellos para que pudiéramos conversar con mayor comodidad. Así lo hice entonces, y mientras el resto del grupo se dedicaba a ingerir grandes cantidades de té verde y de tostadas con mantequilla, nosotros nos agasajamos, de una forma mucho más refinada y sentimental, con una conversación íntima. Yo les informé sobre todas las cosas que me habían sucedido en el transcurso de la vida, y a petición mía, ellos me relataron todos los incidentes de la suya. Como ya sabes, somos los hijos de las 2 hijas pequeñas que Lord St. Clair tuvo con Laurina, una bailarina de ópera de origen italiano. Ninguna de nuestras madres llegó a estar nunca completamente segura de la identidad de nuestros padres, aunque se cree que Philander es el hijo de un tal Philip Jones, albañil, y que mi padre era Gregory Staves, un fabricante de corsés de Edimburgo. Esto, sin embargo, no tiene demasiadas consecuencias porque, como nuestras madres nunca se casaron con ellos, no deshonraron nuestra sangre, que es de la más pura y antigua clase. Bertha, la madre de Philander, y Agatha, mi propia madre, vivieron siempre juntas. Ninguna de las dos era demasiado rica. Originalmente, sus fortunas juntas sumaban 9.000 libras, pero como siempre hicieron buen uso de ellas, cuando teníamos 15 años, estas habían descendido a las 900. Estas 900 estaban siempre guardadas en el cajón de una de las mesas que decoraban nuestro salón, con el objeto de que estuvieran siempre a mano, movidos bien por la circunstancia de que fuera tan fácil de tomar, bien por un deseo de independencia, o por un exceso de sensibilidad, que siempre hemos poseído de manera notable. Es difícil de saber. Lo que es seguro es que al cumplir los 15 años cogimos las 900 libras y nos escapamos. Una vez con el dinero en la mano decidimos dividirlo en 9 partes. La primera la destinamos a la comida, la segunda a la bebida, la tercera al alojamiento, la cuarta al transporte, la quinta a los caballos, la sexta a los criados, la séptima a los entretenimientos, la octava a la ropa y la novena a las hebillas de plata. Después de disponer de nuestros gastos para 2 meses de esta forma, porque esperábamos que las 900 libras nos duraran ese tiempo, nos dirigimos rápidamente a Londres y tuvimos la buena suerte de gastarlo en 7 semanas y un día, es decir, 6 días antes de lo que habíamos previsto. Tan pronto como nos desembarazamos del peso de tanto dinero, comenzamos a pensar en volver al lado de nuestras madres, pero tras escuchar accidentalmente que ambas habían muerto de hambre, abandonamos la idea y decidimos unirnos a alguna compañía de actores ambulantes, ya que siempre habíamos sentido cierta inclinación por los escenarios. Así, ofrecimos nuestros servicios a una de estas y fuimos aceptados. Nuestra compañía era en verdad pequeña, reduciéndose al director,
a su esposa y a nosotros mismos. Claro que así éramos menos a pagar. El único inconveniente era la gran escasez de obras que podíamos representar, escasez debida a la falta de actores para interpretar papeles. En cualquier caso, nosotros no nos preocupamos por ese tipo de menudencias. Una de nuestras actuaciones de mayor éxito fue Macbeth, en la que ambos estábamos realmente magníficos. El director interpretaba siempre a Banquo, su esposa Milady Macbeth, yo interpretaba las tres brujas y Philander al resto. A decir la verdad, esta tragedia no fue solo la mejor, sino también la única obra que representamos, y después de haberla llevado por los escenarios de toda Inglaterra y del país de Gales, vinimos a Escocia para cubrir el resto de Gran Bretaña. Casualmente nos encontrábamos acuartelados en aquel pueblo al que llegaste y donde conociste a tu abuelo, cuando su coche entró en el patio de la hospedería, reconociendo el escudo de armas al que pertenecía y sabiendo que el Lord St. Clair era nuestro abuelo, decidimos intentar sacar algo de él descubriéndole nuestro parentesco. Ya conoces el éxito que tuvimos en esta empresa. Después de obtener las 200 libras, abandonamos inmediatamente el pueblo, dejando que nuestro director y su esposa interpretaran Macbeth ellos solos, y tomamos la carretera de Stirling, donde gastamos nuestra pequeña fortuna con gran éclat. Ahora nos dirigimos hacia Edimburgo con la intención de medrar en nuestra carrera interpretativa, y esta es, mi querida prima, nuestra historia. Después de agradecer al amable joven su entretenido relato, y de expresar a ambos mis mejores deseos de bienestar y felicidad, los dejé en su pequeño habitáculo y volví al lado de mis otros amigos, quienes me esperaban con impaciencia, y así, mi queridísima Marianne, mis aventuras tocan casi a su fin, al menos por el momento. Cuando llegamos a Edimburgo, Sir Edward me dijo que como viuda de su hijo, deseaba que aceptase de sus manos 400 al año. Yo le prometí indulgentemente que lo haría, aunque no pude evitar darme cuenta de que el antipático varón lo hacía más por el hecho de que fuese viuda de Edward que por el de ser la refinada y amable Laura. Instalé mi residencia en una romántica aldea de las tierras altas escocesas en la que vivo desde entonces y donde, libre de indeseables visitas, puedo abandonarme, en melancólica soledad, a llorar incesantemente las muertes de mi padre, de mi madre, de mi esposo y de mi amiga. Augusta lleva varios años unida a Graham, el hombre que mejor conviene a su personalidad, y al que conoció durante su estancia en Escocia. Con la esperanza de tener un heredero para su título y para su fortuna, Sir Edward se casó al mismo tiempo con Lady Dorothea. Sus deseos se han visto cumplidos, incrementada su reputación tras sus actuaciones en el Theatrical Line de Edimburgo. Philander y Gustavus se mudaron a Covent Garden, es donde todavía actúan bajo los nombres de Lewis y Kick 6. Philippa hace tiempo que pagó su deuda con la naturaleza. Por otra parte, su esposo sigue conduciendo la diligencia de Edimburgo a Stirling. Adeu mi queridísima Marianne Laura. El castillo de Leslie, novela inacabada en forma de epistolario, al caballero Henry Thomas Austen. Señor, me permito la libertad, con la que tantas veces me ha honrado, de dedicarle una de mis novelas. Me temo que la presente esté inacabada y me temo también que siempre permanecerá así. El hecho de que hasta donde ha llegado pueda ser tan insignificante y tan poco digna de usted es otra de las preocupaciones de su agradecida y humilde servidora, la autora. Primera carta de la señorita Margaret Leslie a la señorita Charlotte Lutterell, Castillo de Leslie, 3 de enero de 1792. Mi hermano acaba de dejarnos. Estoy seguro, nos dijo al partir, de que Matilda, Margaret y tú cuidaréis muy bien de mi adorada pequeña, y de que le daréis lo que hubiese recibido de una madre indulgente, afectuosa y amable. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras pronunciaba estas palabras, y el recuerdo de aquella que tan caprichosamente había empañado el sentido de la maternidad, y violado tan gravemente los deberes conyugales, le impidió añadir nada más. Tras abrazar a su dulce retoño y despedirse de Matilda y de mí, se separó bruscamente de nosotras y sentándose en su calesín, tomó la carretera de Aberdeen. Nunca hubo un joven más bueno. Ah, qué poco merecía las desgracias que experimentó en su vida de casado. Un esposo tan bueno para una esposa tan mala. Porque debes saber, mi querida Charlotte, que la indigna Louisa abandonó esposo, hijo y reputación hace pocas semanas en compañía del señor Danvers y del deshonor, asterisco. Nunca hubo una cara más bonita, una figura más encantadora y un corazón más cruel que los de Louisa.
Su hija ya posee los encantos personales de su desdichada madre. Espero que herede los mentales de su padre. Leslie solo tiene 25 años y ya vive, entregado a la melancolía y a la desesperación. ¿Qué diferencia entre él y su padre? Sí, George tiene 57 y continúa siendo el apuesto y alocado mozo, el alegre muchacho y el joven vivaz que su hijo era hace unos 5 años, y que él es desde que le recuerdo. Mientras nuestro padre se dedica a corretear por las calles de Londres, alegre, disipada inconscientemente a la edad de 57, Matilda y yo continuamos apartadas de la humanidad, en nuestro viejo y polvoriento castillo situado a 2 millas de Perth, sobre una imponente roca desde la que se domina una extensa vista del pueblo y de sus deliciosos alrededores. No obstante, aunque vivimos separadas de prácticamente todo el mundo, porque solo visitamos a los Elliot, a los Gencie, a los Person, a los McCartney, a los Donald, a los Hinnon, a los Leyan, a los Kay, a los Macbeth y a los Macduff. No somos ni aburridas ni tristes, por el contrario, nunca ha habido dos muchachas más alegres, agradables e ingeniosas que nosotras, y no hay una sola hora del día que nos pese. Leemos, trabajamos, paseamos, y cuando nos sentimos cansadas de estas ocupaciones, aligeramos nuestro espíritu con una alegre canción, un baile elegante, una ocurrencia o una charla ingeniosa. Somos bellas, mi querida Charlotte, muy bellas, y la mayor de nuestras perfecciones es que nos conducimos como si no lo supiéramos. Pero ¿por qué me entretengo hablando así de mí misma? Permíteme que en su lugar haga aquí el elogioso retrato de nuestra querida sobrinita, la inocente Louisa, que en este momento sonríe dulcemente mientras duerme una pequeña siesta en el sofá. La adorable criatura acaba de cumplir los 2 años y es tan bonita como una de 22, tan inteligente como una de 32 y tan prudente como una de 42. Para convencerte de esto debo informarte de que tiene un cutis y unas facciones muy bonitas, de que ya conoce las 2 primeras letras del alfabeto y de que nunca estropea sus vestidos. Si todavía no te he convencido de su belleza, inteligencia y prudencia, no hay nada que pueda añadir para apoyar esta afirmación, y si quieres decidir sobre el asunto, tendrás que venir al castillo de Leslie, donde en contacto directo con Louisa podrás decidir por ti misma. Ah, mi querida amiga, qué feliz me haría verte entre estos venerables muros. Hace ya 4 años desde que mi marcha del colegio me separó de ti. Que 2 corazones tan tiernos íntimamente unidos por los lazos de la simpatía y la amistad se hayan visto así, tan lejos el uno del otro, es algo realmente conmovedor. Yo vivo en Perthshire, tú en Sussex. Podríamos encontrarnos en Londres si mi padre quisiera llevarme, y si tu madre se encontrara allí al mismo tiempo. Podríamos encontrarnos en Bath, en Tunbridge o en cualquier otro sitio, si pudiéramos coincidir en el mismo lugar. Solo nos queda confiar en que ese momento llegue alguna vez. Mi padre no volverá a nuestro lado hasta otoño. Mi hermano dejará Escocia en pocos días, deseoso de viajar. ¡Qué joven tan confundido! Cuán vanamente sueña que un cambio de aires pueda curar las heridas de un corazón roto. Estoy segura, mi querida Charlotte, de que te unirás a mis oraciones para que el desdichado Leslie recupere la paz de su alma, esencial para la de tu sincera amiga, M. Leslie. Segunda carta de la señorita C. Lutherell a la señorita M. Leslie, como contestación. Glenford, 12 febrero. Tengo que rogarte 1000 perdones por el retraso en agradecerte, mi querida Peggy, tu amable carta, la cual, debes creerme, no hubiera tardado tanto en contestar si no fuera porque durante las últimas 5 semanas todo mi tiempo ha estado ocupado en los preparativos de la boda de mi hermana y no me ha quedado ni un minuto para dedicarte a ti o a mí misma. Y ahora, lo que más me fastidia es que el compromiso se ha roto y todo mi trabajo no sirve de nada. Puedes imaginarte el tamaño de mi frustración cuando, después de haber trabajado día y noche para tener la comida de la boda a tiempo, cuando después de haber asado carne de buey, preparado cordero a la parrilla y guisado sopa suficiente para que la pareja de recién casados comiese durante toda la luna de miel, me encuentro con el mortificante hecho de que he estado asando, guisando y haciendo picadillo de carne y de mí misma sin ningún propósito. De verdad te digo, mi querida amiga, que no recuerdo haber sufrido una frustración igual a la que experimenté el lunes pasado cuando mi hermana vino corriendo a mi encuentro en la despensa, con la cara tan blanca como un pastel glaseado.
y me dijo que Hervey se había caído de su caballo, se había roto el cráneo, y su médico había dicho que se encontraba en peligro mortal eminente. «Dios mío, no me digas», exclamé yo, «por todos los cielos, ¿qué va a ser de toda esta comida? Es imposible que no se eche a perder en parte». En cualquier caso, podemos llamar al médico para que nos ayude. Creo que yo puedo dar cuenta de la carne. Mi madre puede tomarse el caldo. Y tú y el médico podéis acabar con el resto. En este punto me interrumpí, al ver cómo mi pobre hermana se desplomaba, aparentemente sin vida, sobre uno de los arcones donde guardamos los manteles de hilo. Inmediatamente llamé a mi madre y a las doncellas y al fin logramos reanimarla. Tan pronto como recobró el conocimiento, expresó su determinación de reunirse inmediatamente con Henry, y estaba tan decidida sobre el particular que no fue sino con la mayor dificultad del mundo como conseguimos evitar que lo llevara a la práctica. Por fin, más por medio de la fuerza que por el de la sugestión, la convencimos de que entrara en su habitación, la metimos en la cama y, durante horas, estuvo allí presa de las más terribles convulsiones. Mi madre y yo permanecimos con ella en la habitación, y siempre que un intervalo de cierta compostura en el comportamiento de Eloísa nos lo permitía, nos entregamos a las más sentidas quejas sobre el terrible desperdicio que este evento iba a ocasionar en nuestras provisiones, y a la elaboración de algún plan para deshacernos de la comida. Decidimos que lo mejor que podíamos hacer era comenzar a comer inmediatamente. Así, ordenamos que nos trajeran el jamón y la caza, y pusimos en marcha nuestro plan devorador con gran presteza. Intentamos convencer a Eloísa de que se tomara una alita de pollo, pero no hubo forma. No obstante, se mostraba más tranquila que antes. Las convulsiones habían cedido y se hallaba en un estado muy próximo a la total inconsciencia. Intentamos animarla por todos los medios a nuestro alcance, pero fue inútil. Le hablé de Henry. «Querida Eloísa», le dije, «no tiene sentido llorar tanto por tan poca cosa», porque yo quería por todos los medios restar importancia al asunto para consolarla. «Te ruego que no te preocupes más, de verdad que no me molesta lo más mínimo, y eso que tal vez sea una enorme carga, porque no solo tendré que comerme toda esa comida que ya he preparado, sino que en el caso de que Hervey se recuperara, lo que, por otra parte, no parece muy probable, tendría que volver a prepararla, y si muriera, lo que supongo que sucederá, tendré que preparar un banquete para cuando te cases con cualquier otro, de modo que, aunque ahora pueda afligirte pensar en los sufrimientos de Henry, me atrevo a decir que morirá pronto, que su dolor desaparecerá, y que tú volverás a estar bien, mientras que mi problema durará mucho más, ya que después de todo lo que he trabajado, estoy segura de que llevará más de 2 semanas vaciar la despensa. Intenté consolarla de esta manera, con todos los medios a mi alcance, sin ningún resultado, y por fin, como me di cuenta de que no me escuchaba, me callé, y dejándola con mi madre, recogí los restos del jamón y del pollo, y envié a William a interesarse por el estado de Hervey. No se creía que vivieran muchas horas, y de hecho murió aquel mismo día. Hicimos todo lo posible por transmitir el triste acontecimiento de la forma más tierna. Sin embargo, y a pesar de todas nuestras precauciones, el sufrimiento que le produjo la noticia fue demasiado violento para su conciencia, y permaneció durante muchas horas en un intenso delirio. Eloísa se encuentra todavía extremadamente enferma y los médicos temen que su estado empeore aún más. Es por ello por lo que nos disponemos a viajar a Bristol, donde esperamos encontrarnos en el curso de la semana que viene. Y ahora, mi querida Margaret, déjame que te hable un poco de tus asuntos. En primer lugar, debo informarte de que confidencialmente se dice que tu padre va a casarse. Me cuesta creer en una noticia tan desagradable, pero, al mismo tiempo, no puedo negarle todo crédito. He escrito a mi amiga Susan Fitzgerald para que me informe sobre el asunto, una información que, encontrándose en la ciudad, no dudo de que podrá facilitarme. No sé quién es la dama, creo que tu hermano ha hecho muy bien en decidirse a viajar, quizá el movimiento le ayude a mitigar los recuerdos de esos acontecimientos tan desagradables que tanto le han afligido últimamente. Me alegra mucho saber que, aunque separada del mundo, ni Matilda ni tú seáis aburridas o tristes, que nunca experimentéis lo que es ser ninguna de las dos cosas. Es el deseo de tu sincera amiga, C.L.P.S. Acabo de recibir la respuesta de mi amiga Susan, que te adjunto, y sobre la cual podrás sacar tus propias conclusiones. Carta adjunta.
Mi querida Charlotte, no podías haber pedido información sobre la boda de Sir George Leslie a una persona más indicada. Puedo asegurarte que Sir George se ha casado. Yo misma estuve presente en la ceremonia. Espero no sorprenderte demasiado al firmar como tu afectuosa amiga. Tercera carta, de la señorita Margaret Leslie a la señorita C. Lutterell. Castillo de Leslie, 16 de febrero, mi querida Charlotte, después de sacar mis propias conclusiones sobre la carta que me adjuntaste, me propongo informarte sobre el contenido de ellas. He llegado a la conclusión de que si por este segundo matrimonio Sir George tiene una segunda familia, nuestra fortuna se verá considerablemente disminuida, de que si su esposa es manirrota, le alentará a perseverar en un alegre y disipado estilo de vida que poco aliento necesita y que me temo ha demostrado ir en detrimento de su salud y de su fortuna, de que esa mujer se convertirá en la dueña de las joyas que una vez adornaron a mi madre, y que Sir George siempre nos prometió, de que si no vienen a Perthshire no podré satisfacer mi curiosidad de contemplar a mi madrastra, y de que si lo hacen, Matilda no podrá sentarse nunca más a la cabecera de la mesa de su padre. Estas fueron, mi querida Charlotte, las melancólicas reflexiones que me vinieron a la cabeza después de examinar la carta que Susan te enviara. Las mismas que tras leerla se le ocurrieron a Matilda, las mismas ideas, los mismos temores se apoderaron enseguida de su pensamiento. Y no sé qué reflexión la perturbaba más, si la probable disminución de nuestra fortuna o la de su rango. A las dos nos gustaría mucho saber si Lady Leslie es bonita, y cuál es tu opinión sobre ella, ya que la honras llamándola tu amiga. Nos imaginamos que debe de ser una persona amable. Mi hermano ya está en París, tiene la intención de abandonar esta ciudad en pocos días y de dirigirse a Italia. Sus cartas son muy alegres y dice que el aire de Francia le ha ayudado mucho a recuperar tanto su salud como su ánimo. También que ha dejado completamente de pensar en Louisa, que no siente ya el menor grado de piedad o de afecto por ella, y que incluso se siente agradecido por su fuga, ya que encuentra muy agradable verse soltero de nuevo. Comprobarás que ha recuperado por completo esa animosa alegría e ingenio vivaz que antaño hicieran de él una persona tan notable. Cuando conoció a Louisa, hace poco más de 3 años, era uno de los jóvenes más alegres y agradables de su época. Creo que no conoces los pormenores de ese primer encuentro. La relación comenzó en la casa de nuestro primo, el coronel Drummond, en Cumberland, donde mi hermano pasaba las Navidades y acababa de cumplir los 22 años. Louisa Burton era la hija de un familiar lejano de la señora Drummond, que a su muerte, acaecida pocos meses antes en un estado de extrema pobreza, había dejado a su única hija, de 18 años por aquel entonces, a cargo de cualquier familiar que quisiera hacerse cargo de ella. La señora Drummond fue la única que aceptó esta responsabilidad, y Louisa cambió así su pobre casa rústica de Yorkshire por una elegante mansión en Cumberland, y todas las dificultades que inflige la pobreza por todas las diversiones que el dinero puede comprar. Louisa era una persona astuta y de mal genio, pero había aprendido a esconder su verdadero carácter bajo una aparente dulzura, instruida por un padre demasiado consciente de que el matrimonio era la única oportunidad que su hija tenía de no morir de hambre, y convencido de que dotada de tan extraordinaria cantidad de encantos personales, unidos a unos buenos modales y a una personalidad cautivadora, tenía muchas posibilidades de agradar a algún joven rico al que no le importara casarse con una muchacha sin un chelín en el bolsillo. Louisa comprendió perfectamente los planes de su padre y se mostró decidida a llevarlos a cabo con el mayor celo. Gracias a una enorme perseverancia y aplicación, terminó por ocultar su natural carácter bajo una máscara de inocencia y dulzura que todo aquel que la trataba con asiduidad creía verdaderas. Esa era la Louisa que el desventurado Leslie conoció en la mansión de los Drummond. Su corazón, que haciendo uso de tu metáfora favorita, era tan dulce, tierno y delicado como un pastel glaseado, no pudo resistir sus encantos. En pocos días se enredaba en los lazos del amor, poco después se había enredado por completo, y en menos de un mes se había casado con ella. Al principio, mi padre se mostró muy contrariado ante la premura e imprudencia de este matrimonio. No obstante, cuando se dio cuenta de lo poco que su opinión les importaba, aceptó la unión sin la menor reticencia. La propiedad que mi hermano posee cerca de Aberdeen, y que heredó de la fortuna de su tío abuelo, fortuna independiente de la de
Sir George era más que suficiente para que él y mi hermana gozaran de todo tipo de lujo y comodidades. Durante los 12 primeros meses, no hubo una persona más feliz que Leslie y una persona más amable en apariencia que Louisa. Representaba tan bien su papel y con tanto cuidado que aunque en varias ocasiones Matilda y yo pasamos con ellos varias semanas, ninguna de las dos sospechó nada de su verdadero carácter. Obstante, después del nacimiento de Louisa, que supuestamente debería haber aumentado su amor por Leslie, la máscara que había llevado tanto tiempo desapareció de manera fulminante, y como seguramente se creyó segura del afecto que su esposo sentía por ella, un afecto que, si cabe, pareció aumentar con el nacimiento de su hija, dejó de molestarse en prevenir que disminuyera. Nuestras visitas a Dumbeat se hicieron por tanto menos frecuentes y dejaron de ser tan agradables como habían sido. Por otra parte, Louisa nunca se quejó o lamentó de nuestra ausencia, infinitamente más contenta como estaba en compañía de Danvers, a quien había conocido en Aberdeen. Estudiaba en una de las universidades de esta localidad, que en la de Matilda y tu amiga, a pesar de que nunca hubo muchachas tan agradables como nosotras. Ya conoces el triste final de la felicidad matrimonial de Leslie. No lo repetiré. Adeu, mi querida Charlotte, aunque todavía no he mencionado nada sobre el asunto. Espero que me creerás cuando te digo que lamento y pienso mucho en la aflicción de tu hermana. Estoy segura de que el aire sano de las colinas de Bristol le hará mucho bien, y le ayudará a borrar de su mente el recuerdo de Henry. Recibe, mi querida Charlotte, el eterno afecto de tu cuarta carta, de la señorita C. Lutherella a la señorita M. Leslie. Bristol, 27 de febrero. Mi querida Peggy, acabo de recibir tu carta, la cual, habiendo sido dirigida a Sussex cuando me encontraba en Bristol, tuvo que serme remitida aquí con enorme retraso, y no ha llegado a mis manos sino hasta este instante. Quisiera agradecerte vivamente el relato que haces del encuentro, enamoramiento y matrimonio de Leslie con Louisa, el cual me ha entretenido mucho a pesar de que ya lo conocía, por habérmelo contado tú en repetidas ocasiones. Tengo la satisfacción de comunicarte que, según todo hace pensar, al día de hoy nuestra despensa debe estar casi vacía, ya que dejamos instrucciones precisas a los criados de que comieran tanto como les fuera posible y de que contrataran los servicios de 2 asistentas para que los ayudasen. Aquí trajimos un pastel frío de paloma, un pavo frío, una lengua fría y media docena de aspics con los que nos manejamos bastante bien gracias a la ayuda de nuestra casera, su marido y sus 3 hijos, de los que pudimos deshacernos en menos de 2 días después de nuestra llegada. La pobre Eloisa continúa en el mismo estado de salud y de ánimo, y mucho me temo que el aire de las colinas de Bristol, al margen de lo sano que sea, no la ha ayudado nada a apartar al pobre Henry de su recuerdo. Me pregunta si tu nueva madrastra es bonita y amable, y me dispongo a hacerte un retrato preciso de sus encantos físicos y mentales. Es pequeña y tiene una extraordinaria figura. Su tez es pálida pero se pone bastante colorete. Tiene los ojos y los dientes bonitos, un detalle que ella se encarga de hacerte notar en cuanto te ve, y en conjunto, es muy agraciada. Tiene muy buen carácter cuando las cosas se hacen a su gusto, y cuando no está de mal humor, es una persona alegre. Es manirrota por naturaleza y no muy afectada. Sus lecturas se reducen a las cartas que yo le escribo, y lo único que escribe son contestaciones a las mías. Toca el piano, canta y baila, aunque no tiene el menor gusto ni destaca en ninguno de estos ejercicios. Eso sí, ella dice que es muy amante de todos ellos. Quizá te preguntes cómo una persona de la que hablo con tan poco afecto puede ser una amiga íntima. Pero si debo ser franca, nuestra amistad es más el fruto de su capricho que el de mi estima hacia ella. Coincidimos 2 o 3 días en Berkshire, en la casa de una señora a la que ambas conocíamos, durante nuestra visita en la que reinó un tiempo muy malo y en la que el resto de los invitados era particularmente estúpido. Fue tan amable como para desarrollar un vehemente afecto por mí, un afecto que pronto se convirtió en declarada amistad y terminó en una correspondencia regular. Imagino que en estos momentos debe de sentirse tan cansada de mí como yo de ella, pero es demasiado educada y yo demasiado civilizada para reconocerlo, de modo que nuestras cartas continúan siendo tan frecuentes y cariñosas como siempre, y nuestro afecto tan firme y sincero como el del primer día. Me atrevería a decir que, siendo tan aficionada como es a los placeres de Londres y de Brighthelmstone,
encontrará difícil satisfacer la curiosidad que, me atrevería a decir, siente por conocerte y abandonar esos nidos de la disipación que adora por la melancólica, si bien venerable, tristeza del castillo en el que vives. No obstante, en el caso de que tanta diversión haya dañado algo su salud, es posible que reúna las fuerzas necesarias para hacer un viaje a Escocia, con la esperanza de que éste pudiera ser beneficioso. Si no para su felicidad, sí para su salud. Siento comunicarte que, en relación a la naturaleza manirrota de tu padre, a vuestra fortuna, a las joyas de tu madre y al rango de tu hermana, mucho me temo que tus temores sean más que fundados. Mi amiga cuenta con 4.000 libras y, si puede, probablemente gastará esa misma cantidad en ropa y viajes cada año. Tampoco creo que haga nada por impedir que Sir George abandone el estilo de vida al que lleva tanto tiempo acostumbrado, y tengo algún motivo para sospechar que tendrás mucha suerte si es que te queda algo de su fortuna. Con respecto a las joyas, me atrevería a decir que sin duda serán para ella, y todo apunta a que será también ella la que ocupe la cabecera de la mesa de su esposo en vez de su hija, pero como imagino que este melancólico asunto debe de ser extraordinariamente penoso para ti, no me extenderé más sobre él. La indisposición de Eloisa nos ha traído a Bristol en una época del año tan fuera de moda, que solo hemos podido ver a una familia educada desde que llegamos. El señor y la señora Marlowe son personas muy agradables, y están aquí a causa de la mala salud de su hijito. Puedes imaginarte que, siendo la única familia con la que se puede hablar, hemos establecido una estrecha relación con ellos. Nos vemos casi todos los días y ayer cenamos en su compañía. Pasamos un día muy agradable y tuvimos una cena estupenda. Aunque lo cierto es que la ternera estaba terriblemente cruda y al guiso al curry le faltaba condimento. No pude evitar pasarme toda la cena pensando en lo mucho que me hubiera gustado poder aderezarla. Un hermano de la señora Marlowe, el señor Cleveland, se encuentra con ellos estos días. Es un joven muy atractivo y parece muy convencido de serlo. Le he dicho a Eloisa que debería conquistarlo, pero ella no parece muy entusiasmada con mi proposición. Me gustaría ver a la niña casada y Cleveland posee unos bienes nada despreciables. Quizá te preguntes por qué al considerar mis proyectos matrimoniales no me tengo en cuenta a mí misma y solo pienso en mi hermana, pero sí. Debo serte franca, lo que más me gusta de una boda es la organización y la dirección del banquete. Por tanto, mientras pueda evitarlo, nunca pensaré en casarme, tengo profundas razones para sospechar que para organizar mi propio banquete de bodas, no dispondría de la mitad de tiempo del que dispongo para organizar el de mis familiares. Con todo mi afecto, C.I.Q.N.N.A.C.A.R.D.A. de la señorita Margaret Leslie a la señorita Charlotte Lutterell, Castillo de Leslie, 18 de febrero. El mismo día en que recibí tu última y atenta carta, Matilda recibió una de Sir George, fechada en Edimburgo, en la que nos comunicaba que tendría el placer de presentarnos a Lady Leslie la tarde del día siguiente. Como puedes imaginarte, esto nos sorprendió mucho, especialmente después de que tu retrato de esta señora nos hiciera pensar que existían muy pocas posibilidades de que viajara a Escocia en una época del año en la que Londres debe de estar tan animado. No obstante, como era nuestro deber estar encantadas ante un gesto de condescendencia, como el que mostraban Sir George y Lady Leslie al venir a visitarnos, decidimos enviar una respuesta a su carta y expresarles la enorme alegría con la que esperábamos tal bendición. Por fortuna recordamos que llegarían al castillo al día siguiente y que, por tanto, sería imposible que mi padre la recibiera antes de abandonar Edimburgo, con lo cual nos contentamos con dejar que imaginaran que nos sentíamos tan felices como debíamos. Al día siguiente, a las 9 de la noche, llegaron acompañados por uno de los hermanos de Lady Leslie. Esta señora responde perfectamente al retrato que me hicieras de ella, aunque en mi opinión no es tan bonita como tú la consideras. No tiene una cara fea, pero hay algo tan vulgar en su diminuto cuerpo que ante la elegante altura de Matilda o de mí misma, la hace parecer como una insignificante enana. Ahora que ha satisfecho su curiosidad por vernos, curiosidad que debe de haber sido grande cuando la ha obligado a recorrer más de 400 millas, comienza a mencionar su deseo de volver a la ciudad y nos ha pedido que la acompañemos. Nosotras no podemos rechazar esta petición, ya que viene secundada por las órdenes de nuestro padre y se apoya también en los ruegos del señor Fitzgerald, sin duda uno de los jóvenes más agradables que he conocido nunca.
Todavía no se ha decidido el día de nuestra partida, pero cuando quiera que nos vayamos, es seguro que llevaremos a nuestra pequeña Louisa con nosotros. Adeu, mi querida Charlotte. Matilda se une a mí para enviaros a ti y a Eloisa nuestros mejores deseos. Sexta carta de Lady Leslie a la señorita Charlotte Lutterell, Castillo de Leslie, 20 de marzo. Mi querida amiga, llegamos aquí hace unas 2 semanas, y ya me arrepiento de todo corazón de haber tenido que dejar nuestra encantadora casa de Portman Square por un castillo tan deprimente, tan viejo y tan deteriorado por la intemperie como este. Se levanta sobre una roca de apariencia tan inaccesible que creí que tendrían que subirme hasta él con una cuerda. Nada más verlo lamenté sinceramente la curiosidad que había sentido por conocer a mis hijas, que me obligaba a entrar en su prisión de una forma tan peligrosa y ridícula. No obstante, tan pronto como me encontré en el interior de este tremendo edificio, comencé a consolarme con la idea de que pronto me vería reconfortada por la imagen de 2 bellas niñas, porque así me fueron descritas las 2 señoritas Leslie en Edimburgo, y aquí, de nuevo, solo sorpresa y desilusión. Matilda y Margaret Leslie son 2 niñas grandes, altas, e indiscutiblemente demasiado desarrolladas, de una talla solo apropiada para habitar un castillo casi tan grande como ellas. No sabes cuánto me gustaría, mi querida Charlotte, que pudieras contemplar a estas 2 gigantas escocesas. Estoy segura de que te asustarían mortalmente. Como su fealdad hace realzar tanto mi belleza, las he invitado a acompañarme a Londres, donde espero estar en el curso de 2 semanas. Además de estas 2 damiselas, vive aquí una mocosa de mal genio que, según parece, tiene algún parentesco con ellos. Me dijeron quién era, y me soltaron una larga monserga sobre su padre, y sobre una tal señorita no sé qué a quien he olvidado completamente. Odio el escándalo y odio a los niños. Desde mi llegada, me vi invadida por una verdadera plaga de aburridas visitas de un grupo de infelices escoceses con nombres dificilísimos. Se comportaron de forma tan civilizada, me hicieron tantas invitaciones y me amenazaron con visitarme otra vez tan pronto que no tuve más remedio que plantarme. Supongo que no volveré a verlos, aunque lo cierto es que la compañía familiar es tan estúpida que no sé qué hacer. Estas niñas no saben nada de música, y solo conocen tonadas escocesas, no tienen paisajes, solo montañas escocesas, no tienen libros, solo poemas escoceses. Y yo odio todo lo escocés. Por lo general, puedo pasar la mitad del día en mi cuarto de baño, lo cual me produce un gran placer, pero ¿para qué voy a arreglarme aquí si no hay una sola criatura en la casa a la que tenga el menor deseo de agradar? Acabo de tener una conversación con mi hermano, que me ha ofendido muchísimo, y de la cual, como no tengo nada mejor que escribirte, paso a contarte los pormenores. Debes saber que durante los últimos 4 o 5 días he sospechado que William sentía cierta inclinación por mi hija mayor. Tengo la absoluta seguridad de que, de haber podido enamorarme de una mujer, jamás hubiera elegido a Matilda Leslie como objeto de mi pasión, porque no hay nada que odie más que una mujer alta. No obstante, hay cosas inexplicables en el gusto de algunos hombres, y teniendo en cuenta que William mide casi 6 pies, quizá no sea tan extraordinario que actúe de forma parcial ante esa altura. Ahora bien, siento un gran afecto por mi hermano y sentiría muchísimo que fuera desdichado, que es exactamente lo que se propone ser si no puede casarse con Matilda, cosa que forzosamente tiene que suceder, pues en sus circunstancias no puede casarse con una mujer sin fortuna. La de Matilda depende totalmente de su padre. Este no dará su aprobación al matrimonio, ni yo mi consentimiento para que le done una cantidad. Así las cosas, consideré una buena acción comunicar a mi hermano la realidad de la situación, con el fin de que pudiera elegir por sí mismo entre el sometimiento de su pasión o el amor y la desesperación, y por lo tanto, encontrándome esta mañana sola con él en una de las horribles habitaciones de este castillo, le expuse el caso de la siguiente manera. Bien, mi querido William, ¿qué piensas de estas niñas? Por mi parte, no las encuentro tan feas como esperaba, aunque quizá tú creas que soy parcial, siendo como son las hijas de mi esposo, y es posible que estés en lo cierto. Se parecen tanto a Sir George que es natural pensar que... Mi querida Susan exclamó en un tono de extraordinaria incredulidad. No pensarás que se parecen lo más mínimo a su padre. Él es feísimo,
Pero, perdona, había olvidado completamente con quién estaba hablando. Oh, no te preocupes, repliqué yo, todo el mundo sabe que Sir George es monstruosamente feo, y te aseguro que siempre le consideré un horror. Me sorprenden sobremanera tus palabras sobre Sir George y sus hijas, contestó William. No es posible que veas a tu esposo tan falto de encantos personales como dices, y tampoco es posible que encuentres el menor parecido entre él y las señoritas Leslie, quienes, a mi juicio, no se parecen a él en nada y son muy bonitas. Si esa es tu opinión sobre las niñas, no veo cómo pueda defenderse la belleza de su padre, porque si ellas no se le parecen en nada, y son muy bonitas al mismo tiempo, sería natural pensar que él es muy feo. De ningún modo, dijo él, porque lo que puede ser bonito en una mujer puede ser muy desagradable en un hombre. Pero si hace solo unos minutos tú mismo aceptaste que era muy feo, repliqué yo. Los hombres no pueden juzgar la belleza de los de su propio sexo, dijo él. Ni los hombres ni las mujeres pueden encontrar a Sir George ni siquiera pasable. Bueno, dijo él, no discutamos sobre su belleza, pero tu opinión sobre sus hijas es realmente singular, porque si te he entendido bien, has dicho que no las encontrabas tan feas como esperabas. ¿Y qué tiene de extraordinario? ¿Es que tú esperabas que fueran más feas todavía? ¿Qué dije yo? Me cuesta creer que hables en serio, me contestó, cuando te refieres a ellas de esa extraordinaria manera. ¿Acaso no encuentras a las señoritas Leslie dos jóvenes, encantadoras? Por Dios, claro que no, exclamé. Las encuentro horrorosas. Horrorosas, replicó él. Mi querida Susan, es imposible que pienses algo semejante. ¿Podrías mencionar un solo rasgo de su cara que pueda criticarse? Oh, desde luego que sí, repliqué yo. Veamos, empezaré por la mayor, por Matilda. ¿Te parece bien, William? Y le lancé una mirada socarrona para avergonzarle. Se parecen tanto, dijo él, que supongo que las faltas de una serán las de la otra. Bien, en primer lugar, las dos son terriblemente altas. Sin duda las dos son más altas que tú, dijo él, con una sonrisa insolente. No sé qué me quieres decir, dije yo. Bueno, continuó él, en el caso de que sean más altas de lo común, tienen una figura muy elegante, y en cuanto a su cara, tienen unos ojos tan bonitos. Es imposible encontrar elegancia en figuras tan tremendas y apabullantes, y en cuanto a sus ojos, son tan altas que hubiera tenido que romperme el cuello para mirárselos. ¡Qué lástima!, replicó él, aunque quizá es mejor que no lo hagas porque podrías quedar deslumbrada por su brillo.